Bueno, pues ya estamos en nuestro vídeo 14. Vamos a comenzar nuestra vuelta 41 con 6 puntos en beige, que los tenemos aquí. Yo me he adelantado un poquito. Continuamos con 3 puntos en verde. 1, 2. Aquí el 2. Y aquí 3. Cambiamos al beige para hacer 2 puntos. Uno y dos. Y perdón, que aquí se me ha quedado un puntito un tanto raro. Aquí estamos. Bueno, tengo que repetir. 2 y 3. He vuelto atrás, He vuelto atrás. Estoy en mi tercer punto verde. Ahora sí hacemos 2 en beige. Es 1, 2. Cambiamos al verde. Y ahora os cuento lo que me ha ocurrido. Ay, lo que me ha ocurrido. Bueno, nada que no tenga remedio, ¿vale? Cambiamos al verde y ahora en verde vamos a hacer 7 puntos. Pues resulta de que tenía ya el tutorial listo para subirlo. Este mismo tutorial. Tutorial 14. Lo tenía listo ya nomás para subirlo, editado, todo. Cuando de repente no sé qué ha pasado y se ha borrado todo. Se ha borrado totalmente. Así que aquí estoy de nuevo, mis queridísimas amigas y queridísimos amigos, repitiendo de nuevo, vuelta a vuelta, lo que ya tenía finiquitado. Bueno, como os digo, nada que no tenga remedio. Todos los problemas fueran así, Dios mío. Pero bueno, hombre, sí, me ha frustrado un pelín. Porque para ahora ya tendríais el tutorial subido y resulta de que estoy apenas en ello. Bueno, pero tiene remedio, tiene un remedio y aquí se lo estamos poniendo. Bueno, yo he hecho los 7 en verde, he hecho los 2 en beige, 3 en verde y ahora volvemos a repetir los 6 primeros que hicimos en color beige, que son 2, 3, 4, 5 y 6. Y como os digo, que he tenido que deshacer para volver a repetir lo grabado, pues voilà, aquí estamos al final de la vuelta, que para no repetir toda la vuelta, apenas he deshecho uno de los fragmentos para poderlo hacer con vosotros. Entonces hemos llegado al final de la vuelta. Quitamos el marcador, hacemos el primer punto, volvemos a marcar. Y esta sería nuestra vuelta 42, que es igualita a la vuelta 34. Aquí vamos a hacer 5 puntos en beige. Tenemos una en el marcador, 2 que acabamos de hacer, 3, 4. Y 5 para hacer ahora 5 en verde. Así que podéis ver que tengo el hilo rizadito, claro, porque ya estaba tejido y lo he tenido que deshacer. Ay, qué penita, pero bueno,
ya está hecho y ya se está remediando. Ay. 2, 3, 4 y 5. La tecnología también falla. Nos falla de vez en cuando la tecnología. Ay. Posiblemente he sido yo misma que le he dado a algo que no tenía que darle y lo he eliminado. No me extrañaría tampoco. Hacemos 2 en beige. Cambiamos al verde. Hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para cambiar de nuevo y hacer 2 en beige. 1 y 2. Y aquí hemos hecho 5 en verde, pues repetimos 5 en verde. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al beige y hacemos 6 puntos igual que hicimos al comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto lo vamos a repetir a todo alrededor de la vuelta. Hemos llegado al final de la vuelta y ahora comenzamos la vuelta 43, que es el mismo patrón a la vuelta 33. Empezamos con 4 puntos en beige, sería 1 que tenemos ya en el marcador, 2, 3 y 4 que cerramos en verde para continuar haciendo 7 puntos en verde. Aquí. Bueno, pues si alguien acaba de llegar al canal y se cuestiona, se pregunta, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues te sugiero que mires desde el video 1 y así vas viendo el progreso de nuestra mochila, el progreso del trabajo que estamos haciendo. En cada uno de los vídeos pues puedes encontrar trucos, consejos, el por qué hacemos de una forma o lo hacemos de otra. Entonces te sugiero que vayas mirando los videos desde el principio. Y también pues nada, que le des al me gusta, que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los tutoriales. La suscripción es gratis, no te compromete a nada. Simplemente que cuando tenemos un nuevo tutorial, pues te va a aparecer un avisito de que tienes un tutorial a disposición. Es lo único. No te voy a estar molestando ni con correos, ni con publicidad, ni con nada, de nada, de nada, de nada. ¿Vale? Así que suscríbete. Es gratis y no te compromete a nada. Pues estamos llegando aquí. Mira, hemos hecho, como estaba charlando, no os lo he dicho. Hemos hecho 7 puntos en verde, los 2 en beige
que corresponden al marquito del rombo, hemos pasado a hacer 3 puntos en verde. Ahora estoy haciendo los 2 siguientes en beige para volver a hacer 7 puntos en verde a este lado, igual que hicimos a este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora cambiamos de nuevo al color beige para hacer los 4 puntos que tenemos que hacer para finalizar la secuencia, el segmento, lo que queramos, la porción. Podemos llamar de muchas formas, pero viene a ser lo mismo. Aquí estamos con 4 puntos. No vamos a cambiar porque tenemos que volver a repetir otra vez el mismo patrón. 4, 7, 2, 3, 2, 7, 4. Y eso es lo que nos corresponde en nuestra vuelta 43. La vamos repitiendo hasta el final. Y cuando yo llegue al final, me vuelvo a poner en contacto. ¿Vale? Ahora nos vemos. Bien, pues ya hemos llegado al final de la vuelta. Comenzamos con la vuelta 44, que es igual a la vuelta 32. Y aquí vamos a hacer 9 puntos en color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí cambiamos para hacer 3 puntos en verde. Aquí vamos a hacer 1, pero lo vamos a hacer bien, que he pillado la mitad de la mitad. 1, 2 y 3. Cambiamos al beige para hacer 2 puntos. Uno y 2. Cambiamos al verde para hacer un solo punto en verde, que si os dais cuenta, así fue como comenzamos el rombito, haciendo aquí un puntito. Pues ya estamos llegando al final del rombo. De la cenefa nos queda un poquito para acabarla, pero ya la tenemos casi acabada. La super mega cenefa. Y aquí 2. Aquí 2. Y ahora volvemos a cambiar para hacer 3 en verde. Estoy mirando la pantalla para asegurarme que estoy bien enfocada. Y no encontraba el hilo. Ay, Dios. Las cosas que me pasan a mí. 1, 2 y 3. Y ahora volvemos a cambiar al beige para hacer los 9 últimos, igual que hicimos al principio. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que no vamos a cambiar de color porque ahora toca repetir otra vez los mismos 9 puntos que hicimos al principio, o sea, los mismos puntos que hemos hecho, porque vamos a comenzar igual que hicimos al principio. Ay, que me despisto, que me despisto. Y es que me quedo mirando este dibujito y es tan bonito. Ya casi completadito, ¿eh? Estamos a esta altura. O sea, nos falta solo este poquito de aquí para acabarlo. Bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente vuelta.